Centro de Estudios Democráticos de América Latina le damos la bienvenida. Les agradecemos cumplir con las siguientes recomendaciones. Por favor, mantengamos el micrófono en silencio y la cámara, solamente si es necesario, la mantenemos encendida porque esto consume ancho de banda. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30. Por favor, se sirven levantar la mano con el instrumento que da el Zoom para solicitar la palabra en el momento en que damos participación de los expositores. Si va a hacer un comentario, le rogamos que sea muy puntual por razones de tiempo. Y le recordamos que no se permite el uso de palabras soeces, interrumpir a quien esté en el uso de la palabra o agredir de manera verbal a los participantes. Le doy la palabra a Carlos Rivera, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos. Gracias, Guido. Gracias. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Como siempre, es una satisfacción poder encontrarnos en la mañana y parte de la tarde de hoy. A Guillermo Zúñiga Chávez, compañero de muchas luchas, muchas gestas, un agradecimiento de parte de CEDAL, del grupo coordinador, de la Junta Directiva, por aceptar nuestra invitación para. Creo que todos conocemos muy bien a Guillermo, pero para quienes no lo conocen, debo decir que Guillermo, aparte de ser un amigo de hace muchos años de CEDAL, es asesor financiero y ha trabajado en temas de política económica hacendaria. Ministro de Hacienda, diputado, fue gerente del Banco Crédito Agrícola de Cartago, se desempeñó como gobernador de Costa Rica ante el Banco Mundial y gobernador de Costa Rica ante el BID, y como presidente del Consejo de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica. También fue gobernador alterno ante el Fondo Monetario Internacional. En los últimos años se ha dedicado a las finanzas para la biodiversidad y la conservación. Gracias, Guillermo, y te cedemos la palabra con gran gusto. Buenos días, queridos amigos y amigas. Que tengan todos un buen día. Yo lo primero que tengo que decirles es que les agradezco profundamente esta invitación. Hace como unas 4 o 5 semanas, creo que Luis Fernando me contactó para decirme que si yo estaría dispuesto a desarrollar algún tema. Y desde luego me sentí muy orgulloso de ser convocado y poder compartir algunas tesis, algunas ideas con un grupo de personas como las que se reúnen periódicamente acá. Les agradezco también porque es una ocasión para hilvanar y sistematizar temas que a lo largo de los años uno viene escribiendo, viene tratando, ha hecho, y tratar de ponerlas de manera integrada es un ejercicio que también es muy valioso. Eso también les agradezco que las circunstancias me hayan obligado entonces a tratar de hacer estas sistematizaciones. Y yo hice mi tarea, yo preparé mis materiales, mi guía. Lo siguiente que tengo que decir más bien es que la persona o el comité o el grupo o CEDAL, en fin, que le puso el título a la charla en el momento en que me llegó la invitación, no lo pudo haber hecho de mejor manera desde mi punto de vista, y es lo que voy a tratar de desarrollar. Porque la charla se llama Gestión de la Hacienda Pública. ¿Cómo se maneja la hacienda pública? Siendo que es un componente esencial para, uno, el desarrollo económico, el desarrollo social y hacer esto en democracia. A mí me parece que es un acierto ese nombre, ese título, que además me llevó justamente a desarrollar
los puntos que voy a compartir con ustedes. Que la hacienda pública se entienda que forma parte del desarrollo económico, eso es fundamental. La hacienda pública no anda por ahí suelta, tomando resultados para sí. Y que además entendamos que el desarrollo económico impacta o va de la mano, o al revés, el desarrollo social requiere o va junto con el desarrollo económico. Eso es central en la interpretación de la forma de hacer la política hacendaria y en la forma de hacer el abordaje de los temas hacendarios. Es decir, el primer punto que desde el arranque, el título mismo lo induce uno a pensar, y es uno de los propósitos que me interesa, ojalá poder dejar bien claro, es que la hacienda pública no es un fin en sí mismo. La hacienda pública es un componente del desarrollo nacional. Y no entender eso lo puede llevar a uno a topar con muchísimos problemas. Pero además, qué cosa más interesante, eso fue quien lo puso, quienes lo pusieron, no creo que lo hayan puesto ahí de pura casualidad. Dice, y hay que entender que esto es en democracia. Esa es yo, en ya muchos calendarios que me he quemado, he vivido siempre en democracia en este bendito país. Y es que hacer política hacendaria en democracia tiene que ver con las vías democráticas de los acuerdos políticos para repartir las cargas y los beneficios de la política hacendaria. Y cuando estoy hablando de esto, lo que estoy pensando, que trataré también de abordarlo, aunque aquí tenemos compañeros que son y compañeras duchas en el tema, eso tiene que ver con los procesos legislativos que acompañan a la hacienda pública y tiene que ver con los procesos de lobby o de presión o de presencia democrática que los grupos sociales y los grupos económicos y los grupos de interés también tienen en la formulación de una propuesta de política hacendaria. Si logro construir estos tres temas de manera exitosa, creo que habremos hecho, me puedo dar por satisfecho y creo que será posible que nos sintamos todos satisfechos. De manera que yo quiero ensayar un ejercicio con este grupo de hablar de política hacendaria sin usar números, porque vamos a ir a los conceptos. Porque resulta, y este es otro punto que quiero de partida poner, resulta que en cualquier acción de política hacendaria, entendiendo por política hacendaria la parte de ingresos, la parte de gastos y cómo financiamos y cómo se gestiona la deuda cuando haya que gestionarla. Detrás de cada uno de esas cifras, de esos números, de esos renglones que se reflejan en un presupuesto, ahí lo que hay es gente. Es gente. Por eso, la política hacendaria es posiblemente, en fin, es la que más me ha tocado tener de cerca, que he visto también otras iniciativas, es la que me ha tocado tener más de cerca. Es donde se entiende que la gestión de un Estado impacta directamente, no indirectamente, también indirecto, pero impacta directamente la vida de las personas. De ahí que bendigo la idea de hablar de política hacendaria para el desarrollo económico, para el desarrollo social y en democracia. Muy bien. Desde luego, esto parte de cómo entendemos el quehacer de la economía. Y hay versiones. Y quien está exponiendo su servidor, yo tengo mi versión. Voy a evitar referirme a otras. Con eso gano tiempo y voy directamente a la forma en que interpreto yo la economía, interpreto la política económica e interpreto, por tanto, la forma en que se debe gestionar la política hacendaria.
Y esto no son temas conceptuales únicamente, es que dependiendo cómo se interprete ese ejercicio, esa formulación conceptual, así se va a hacer la política sendaria y así se va a interpretar y así se va a evaluar. Poniendo de partida de una vez para que todos estemos absolutamente claros que esta es una visión, a mí me ha funcionado y por eso la comparto. A mí me ha sido muy útil para entender lo que sucede y para entender y para poderla aplicar, pero planteando desde ya que todos tenemos que reconocer que hay otras cabezas, hay otros enfoques, hay otras visiones, hay otros planteamientos, hay otros paradigmas. Déjeme mencionar una cosita muy breve. Al final de la vida me formé economista y creo que terminaré siendo un economista que disfruta la disciplina. Cuando yo empecé mis estudios de economía, allá en mi querida Universidad de Costa Rica y mis queridos profesores también, a los cuales les tengo un profundo cariño, al igual que los que me ayudaron con mis posgrados y todas esas otras cosas. Vivo agradecido con ellos. Me enseñaron una versión de la economía. Y la economía, desde la estructura misma física de la Universidad de Costa Rica, estaba separada de las ciencias sociales. Los que pasaron por ahí se acuerdan. Nosotros nos llamábamos la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y la Facultad de Ciencias Sociales estaba por otro lado. Conforme avanzamos en el estudio de la economía, a mí me costó mucho ver en los modelos teóricos que mis respetados profesores me enseñaron, ver a los grupos sociales ahí metidos. Cuando salía uno a la calle, ¿verdad? Y era uno jovencillo, pero uno veía que había distintas posiciones y desintereses y desencuentros. Entonces empecé yo a trabajar y a tratar de construir una idea de lo que tiene que ser la economía como ciencia social. Y bendito sea Dios, eso me lo encontré en los clásicos de la economía. Que desde un principio, llámese Smith, Ricardo o Marx y otros, desde un principio nos enseñaron que esta cosa de la economía tenía que ver con los procesos de... Opa, se me fue el micrófono. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, muy bien. Adelante, Guillermo. Producción y distribución. Y desde un principio, cuando uno trabaja los textos clásicos, se da cuenta que ahí reconocen la existencia en los términos de producción y distribución de los grupos sociales, llámense capitalistas, terratenientes o trabajadores. Desde un principio, eso está ahí planteado desde un principio. Y entonces ahí me empezó a hacer a mí un poco clic el tema de que sí, que efectivamente esto tenía que ver con algo que se llamaba la creación de la riqueza, la producción de la riqueza necesaria para reproducir la sociedad a un estadio y la reproducción de la sociedad a estadios más ampliados con generación de volúmenes excedentarios y que en el fondo sea el mercado o sea las políticas, llevan a la distribución de esos excedentes. Y ese es un poco, no es un poco, esa es la tesis de política económica, primero de concepto de cómo se organiza la sociedad para producir su riqueza, sus excedentes, cómo los reparte, la línea de estudio y además entender, ahora sí, lo que considero yo que es la política económica. La política económica es la intervención del Estado, es la intervención del Estado en esos movimientos para reorientar en uno o en otro sentido los excedentes económicos que se van generando. Algunos colegas son de la opinión que es mejor no meter al Estado en nada y que sea el mercado el que resuelva las cosas. Yo, por el contrario, creo que realmente esos equilibrios me cuesta a mí mucho verlos, esos equilibrios automáticos, y más bien interpreto que el Estado interviene repartiendo
incidiendo, insinuando, orientando en uno o en otro sentido. Ahí claramente ve uno los grupos económicos, claramente ve uno la necesidad de un tejido social armónico, claramente ve uno por qué la disputa del poder es una cosa fundamental en una sociedad democrática. Y en una sociedad democrática, cada 4 años nos presentamos, caso costarricense, nos presentamos y escogemos nuestras autoridades. Y en una sociedad democrática nos guiamos por una constitución que tiene pesos y contrapesos, una constitución que asigna con claridad los roles que tienen los poderes ejecutivo, legislativo, el judicial. Eso es una cosa muy importante, porque en el proceso de construcción de la política, iniciativas vienen a veces de parte del poder ejecutivo, que es el llamado a llevar la mayor cantidad de iniciativas, pero muchas de esas iniciativas pasan por el tamiz de una asamblea legislativa que modifica, mejora, empeora, decide. Y sobre todo en los temas hacendarios, que es clarísimo, aunque en general en la construcción de la ley. Y por último, si alguno de los ciudadanos sentimos que hay desbalances o abusos en los procesos de la construcción de la ley, vamos a las instancias judiciales a decir que nos revisen esos procedimientos. Yo sé, sobre todo cuando uno está en el Ejecutivo, y aquí ya se mencionó, a mí me pasó, a veces uno deseara que la máquina camine más rápido de lo que se quiere. Pero está de Dios, gracias a Dios, en nuestro país, la Constitución maneja ese esquema de equilibrios y desequilibrios, de pesos y contrapesos, perdón, de pesos y contrapesos. En ese marco es donde hay que construirla. Y voy a retomar una idea. Por eso es que se pelea el poder. Por eso es que por eso las agrupaciones, los ciudadanos nos organizamos en las distintas formas, en nuestro caso, por los partidos políticos, a pesar de todo lo que está ocurriendo, que no es únicamente típico propio de Costa Rica, sino el desgaste de los partidos políticos. Es general, lo sabemos, y por eso hay que replantear bien el funcionamiento de esas agrupaciones, ¿verdad? Con planteamientos mucho más precisos y más claros, en fin, recuperando cosas que yo he oído en las discusiones de CEDAL que tenemos que hacer como sociedad. Pero por eso es que se busca el poder, por eso es que hay que buscar los enlaces. Ahora bien, cuando uno empieza a ver que la sociedad, el tejido social y el acuerdo político básico, el acuerdo social para la conducción de la sociedad se empieza poco a poco a deshilachar porque hay una gran cantidad de desconfianzas entre los grupos o desbalances en resultados, etcétera, por la razón que sea. Hay que alertar, hay que encender las alertas y llevarlas a decir, mire, tenemos que pensar de nuevo en la constitución de acuerdos amplios, nacionales. Yo en esto, no sé, algunos de ustedes tal vez han leído muchas de las cosas que he escrito yo sobre esto. He insistido desde hace varios años, pero con mucha insistencia en los últimos meses, desde mayo de este año, en la necesidad del acuerdo nacional y en la necesidad del diálogo multisectorial, cosa que hoy, aclaro de una vez, veo con enorme gusto y con enorme esperanza. Al punto, tal vez ustedes lo deben saber, porque ayer se informó, la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular me pidió que forme parte de la mesa técnica y yo con mucho gusto decidí participar, utilizar buena parte de mi tiempo en esa iniciativa, porque me parece que ahí hay una posibilidad, como la hay en las otras oportunidades, en las otras iniciativas que se están caminando, para que los costarricenses nos encontremos a ponernos de acuerdo. Muy bien. Ahora, ¿cómo actúa el Estado? Una vez que se controla el Estado, ¿cómo es que se actúa?
Y aquí a riesgo, yo sé que aquí hay abogados muy buenos, gente que entiende mejor la Constitución que yo y las leyes, pero aquí hay una cosa que no hay que perder de vista. Que cuando hablamos del Estado, en realidad, el Estado es completo. Y el Estado tiene una estructura jurídica y el Estado tiene un conjunto de leyes que van normando el quehacer de las autoridades. Pongo nada más un ejemplo. Cuando se crea un destino específico, ahí al compatriota o la compatriota que se siente en la silla de Hacienda va a tener siempre detrás la ley número XXX que le obliga a pasar plata para tal lado. Esa persona que le tocó estar ahí posiblemente no ni dijo, sí, me parece o no me parece. Simplemente hay una ley, hay un conjunto de leyes que establecen cómo hacer las cosas, cómo se deben hacer las cosas y qué responsabilidades se tienen. Entonces, hay que pensar que si bien se disputa el poder para ejercerlo y orientarlo y definir prioridades, no es menos cierto que hay una gran cantidad de estructura jurídica detrás que en un Estado de Derecho como el nuestro hay que respetar, que exige y obliga ciertas orientaciones. Eso hay que tenerlo también muy presente. En relación con un tema que posiblemente me va a dar tiempo para desarrollar. Entonces, ¿en qué ámbitos actúa el Estado? En su política económica, en ese esfuerzo por repartir cargas y beneficios, en esa orientación por repartir los excedentes que socialmente producimos. Está con Allá anda un nieto suelto, parece. Me gusta señalar, y aquí, como estamos explicitando de mi parte los conceptos, me gusta señalar una idea que la retomé hace muchos años de una economista francesa que se llama Suzanne de Brunoff, por si alguien quiere ir a cortejar de dónde viene eso. No pretendo hacer, no pretendo decir que es que, simplemente quiero señalar de dónde viene. Ella en su momento hablaba que la política económica era la gestión del Estado en dos ámbitos, en el ámbito de la moneda y en el ámbito de la fuerza laboral. En el ámbito de la moneda tiene que ver con tipos de cambio, políticas de inflación, políticas crediticias, etc. La gestión de la fuerza de trabajo se asocia principalmente con la gestión, lo que se llama la política social, principalmente. Claro que no hay que ser muy abusado y entender que cosas que pasan en el ámbito de la política monetaria, por ejemplo, si se promueve la inflación o si se va la inflación arriba, pues está golpeando la gestión de la fuerza laboral porque se bajan los salarios en términos reales. Entonces, la separación no es tan clara, pero ahí está. A mí me gusta adicionarle, con el correr del tiempo, dos aspectos adicionales. Me gusta adicionarle que también el Estado hace gestión sobre su capital natural. Es que hay que cuidarlo. Y yo sé que llamarlo capital natural a mucha gente le molesta. Les comparto entre amigos que a mí me han acusado de que ahí yo estoy tratando de mercantilizar la naturaleza. Yo prefiero entender que lo que tenemos en naturaleza, esa dotación que tenemos de bosques, ríos, tierras fértiles, otras menos fértiles, hay que cuidarla y que eso vale. Y que en la medida en que logremos identificar por múltiples mecanismos hay hoy ahora ese valor, en esa medida eso formará parte de los acervos de capital que la sociedad, el país tiene, la nación tiene. Entonces, explícitamente me parece a mí que hay que recuperar la gestión, no solamente sobre la moneda, no solamente sobre la fuerza laboral, sino también sobre el capital natural. Y me interesa también, siempre me ha gustado, digamos, de los últimos 10, 12 años, explicitar que también el Estado tiene que hacer gestión sobre lo que llamamos su capital físico, que es lo que se asocia en general con la infraestructura. La infraestructura, factor crucial en la acumulación de riqueza para generar la producción. Entonces, desde mi punto de vista,
La gestión se da en la moneda, en la fuerza laboral, en el capital natural y en el capital físico. Con lo cual, todavía trato de simplificarles más la historia. La gestión se da, la moneda, en realidad ahí lo que estoy hablando yo es del capital financiero. La fuerza laboral, me gusta llamarla, y también yo sé que a mucha gente no le gusta, pero me gusta llamarla el capital humano. El capital natural y el capital físico. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo se promueve? ¿Cómo se impulsa? ¿Cómo se pasan flujos para un lado o para el otro? ¿Cuánto va el capital financiero? ¿Cuánto va el capital, cuánto va el capital humano? ¿Cuánto va el capital natural? ¿Cuánto va la infraestructura? ¿Y cuáles son los grupos sociales detrás de eso? Nos ayuda a nosotros a entender muchísimo porque en torno a las decisiones de política económica y por tanto de política hacendaria, pues hay tal conflicto. De otra manera, si todos pensáramos igual, no habría esas discrepancias. Pero es que la economía y la sociedad, perdón, la economía y la política hacendaria es una ciencia social y la política económica y la política hacendaria tiene que ver entonces con los repartos. Tiene que ver entonces con los repartos de los excedentes, los repartos de las cargas y los repartos de los beneficios. Esto me parece a mí, queridos amigos, es muy importante tenerlo hoy claro, porque precisamente ese es el debate de fondo que tenemos hoy en la sociedad. Y eso es, me parece a mí, lo que nos ha provocado grandes desencuentros entre los grupos sociales y es, me parece a mí, donde tenemos que construir opciones que permitan que los grupos sociales entiendan lo que están poniendo y lo que están recibiendo a cambio. Muy bien. Vamos a hablar ahora de otro elemento, que son los temas institucionales que tenemos. Cuando uno ve el Estado costarricense, uno tiene al gobierno central, que es el que elabora el presupuesto, el que se pelea en la Asamblea Legislativa. Después están las instituciones públicas. Ahí tenemos de varios tipos. Perdón, en el Estado, en el gobierno central, en el fondo lo que se hacen es dar servicios y se mandan transferencias para esas obras de infraestructura y otras cosas. Luego tenemos, y ahorita vamos aquí, luego tenemos las instituciones públicas. Las instituciones públicas, algunas son de servicios, como por ejemplo el INAH o la Caja, y otras son empresas productivas, por ejemplo el ICE, el INS. Esas son empresas productivas. Y luego están, en nuestro caso, las instituciones públicas financieras, los bancos. Hay un conjunto de personas que piensan que todo eso hay que verlo en un solo boquete. Es la de menos. Pero para efectos de ir detallando estas cosas, es importante separarlas por lo siguiente. Y está todo el régimen municipal. Está todo el régimen municipal que también tiene su propia vida. Si agarramos nosotros, por ejemplo, dejemos por un momentito el Estado. En todo caso es el que está dando el problema. El gobierno central, ¿verdad? Que es el que está dando el problema. Y nos venimos a las instituciones. Muchas de las que son empresas en competencia son empresas que tienen que generar sus ingresos a partir de la venta de los bienes y servicios que ofrecen. Estoy pensando en este caso, digamos, en el ICE. El ICE cobra las tarifas y punto. Ahora, tiene que ser competitivo, tiene que hacer bien las cosas, tiene que resolvernos los problemas y tiene que competir con otras instancias. Pero ahí, esa es una empresa que genera sus propios ingresos. Después está, digamos, algo como el INAH. El INAH da servicios de capacitación o debiera dar servicios de capacitación a un cierto nivel. Y esos también tienen sus ingresos propios. La Caja es un caso
particular, no solamente por su tamaño, sino por lo que representa en la armonía social de este país. Voy a subrayar esto. La caja, a como estoy viendo yo este país, ha sido uno de los factores amortiguantes en ese conflicto. Los ciudadanos sabemos que tenemos una institución que nos protege, por una parte, la salud y por otro lado, nos protege en los fondos de retiro. La caja, es más, Caja Costarricense de Seguro Social. Hay colegas, hay personas, ciudadanos, compatriotas que creen que la caja debiera verse como una empresa aseguradora. Eso significa que lo que son las pensiones se siguen manejando como los fondos de pensiones y los servicios de salud perfectamente podría la caja simplemente asegurarnos y comprarlo a terceros. Vis a vis el modelo que hemos seguido nosotros, donde la caja la que hace la inversión y construye y tiene los instrumentos y las técnicas y los médicos que nos cuidan. Pero independientemente cómo lo veamos, es un servicio que se le brinda a la sociedad que tiene un costo. Sea que se haga por la vía del seguro, que vamos a tener que pagar entre todos, Estado, patronos y trabajadores, o sea por la otra vía que nos brinda el servicio directamente. ¿Ok? Entonces, eso hay que verlo en sí mismo. Claro que hay un pequeño problema, que aquí hay problemas de tipo financiero, nos han dicho, y también por el lado del gobierno tiene algunas cosas que tiene que pagar, porque en algún momento legisladores decidieron que cosas darle mandatos al gobierno de que tenía que trasladar plata de sus cuentas a esta institución benemérita que nadie quiere maltratar, ¿verdad? Pero por eso yo hablo de que hay estructuras jurídicas previas a la acción de la hacienda pública como tal, que hay obligaciones. Y el problema es que si cuando se da el mandato de que este lado del gobierno central se mande plata para lo que sea, en este caso estoy poniendo ejemplo de la caja, y no se dice dónde viene esa plata, empiezan los problemas. Muy bien, entonces, y saco esta separación de la caja porque aquí también, cosa que yo no comparto, yo entiendo que eso es un costo para la sociedad y es un costo para las organizaciones productivas de cualquier tamaño, de cualquier tipo, pero lo cierto es que ese servicio de salud hay que darlo y de alguna forma habrá que costearlo. Aquí decidimos hacerlo socializadamente y bajo ese modelo, lo cual no quiere decir que esté escrito en piedra. Bueno, pero ahí está. Los bancos, digamos, lo que estoy tratando de hacer separaciones para luego irme a concentrar en el gobierno central, que es lo que, digamos, está haciendo el problema hoy. Los bancos igual, los bancos tienen su vida. Los bancos estatales son propiedad del Estado. El Estado ahí pues nombra las juntas directivas, etcétera, y ya vendrán todas las cosas, si se hizo la gestión correcta, no se hizo la gestión correcta, en fin, todas esas cosas. Que esos son temas que son válidos en la discusión nacional y tendrán su momento para revisarse. Pero desde el punto de vista estrictamente financiero, es una institución financiera en competencia que tiene que dar los rendimientos y sus frutos. Y el Estado, a lo sumo, lo que entra ahí a hacer es decir, bueno, mire, yo como soy el dueño le meto capitalización para que haga más negocios. En el caso de los bancos, lo sabemos, no está de mal repetirlo, tiene un conjunto de cargas que tienen que dar de sus resultados. Y un banco necesita sus utilidades para acumularlas como capital para poder crecer y poder financiar más y poder dar más crédito y dar nuevos programas y más cosas. Pero bueno, ahí hay también, en algún momento se crearon un conjunto de leyes que le quitan un montón de los resultados financieros, de las utilidades que tienen los bancos y los pasan a ciertas cosas. Muy bien, entonces lo que quiero separar es que instituciones de servicio, instituciones productivas, sistema bancario, nada tiene que ver con los impuestos, ni con los gastos del gobierno. En algunos casos, en los gastos sí, por transferencias que las leyes creadas le imponen al gobierno central de pasar esas transferencias a algunas de estas instituciones. Eso me parece a mí importante. Y el mundo de las municipalidades, hay leyes que le obligan a este gobierno central, al que pongo a este lado, a pasar transferencias
a las municipalidades, pero las municipalidades también tienen sus flujos financieros propios, sus flujos con los cuales ellos viven y hacen sus propios presupuestos. Entonces ahora venimos a la parte más bonita de esta historia. ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno central? ¿Qué es lo que está pasando en el gobierno central? Que es donde tenemos el problema. Y ahí podríamos hacer un ejercicio línea por línea de los ingresos, de los gastos y ver los resultados. Y cada una de esas cosas, cada una de esas líneas, como les dije hace un rato, detrás tiene gente, gente de carne y hueso. No es lo mismo financiar el Estado con impuestos de renta que financiar el Estado con impuestos IVA. Los efectos en el desarrollo económico, en el desarrollo social, van a ser distintos. No es lo mismo desde el lado de los gastos, gastar en remuneraciones, gastar en infraestructura, los efectos van a ser distintos. Porque detrás de eso hay gente. Inclusive en la gestión del endeudamiento hay gentes, instituciones, organismos, personas que le prestan plata al Estado y cuando se hacen los pagos de intereses y de principal van a personas. Son personas de carne y hueso. Y ahí es donde empieza usted a ver cómo se empiezan a repartir las cargas. Ahí es donde empieza usted a ver cómo se empiezan a repartir los beneficios. Entonces, el problema que tenemos hoy, que lo hemos venido en todo caso arrastrando por tiempos, solo que la pandemia nos dejó en paños menores, me parece a mí, es que los ingresos no son suficientes para cubrir las obligaciones. Y como eso no se fue atendiendo, entonces la forma que empezamos a buscar fue endeudarnos. Y ahí íbamos más o menos sacando adelante la cosa por endeudamiento. Pero las deudas hay que pagarlas. Y entonces hoy lo que tenemos es que un buco muy grande de los gastos que el gobierno tiene que hacer son intereses sobre los cuales hay que hacer frente. Y desde luego, al tener que pagar mucho en intereses, queda muy poco margen para hacer los otros gastos, atender las otras necesidades, atender las otras cosas. Porque aquí voy a decirles lo siguiente. A través de muchas leyes a lo largo de nuestra historia, hemos creado una gran cantidad de derechos a los ciudadanos. Y los ciudadanos nos sentimos felices que tenemos esos derechos. Pero si no le hemos identificado la fuente por la cual se va a financiar ese derecho que nos están dando, ahí, en el acto mismo en que se está aprobando el derecho, estamos creando un boquete fiscal que de alguna forma va a haber que resolver. Esto, por favor, guárdenlo bien en la memoria. Hemos creado derechos. Voy a poner el ejemplo más reciente que me acuerdo. Cuando se pasó que para la educación íbamos a dar del 6 al 8%. Ya metí un número. Bueno, que íbamos a dar un incremento en la dotación y nunca se dijo de dónde iba a salir eso. Automáticamente estábamos diciéndole al gobierno, a usted le va a tocar de buscar esa plata, vea de dónde la saca. Y si el gobierno quiere ir a pedir impuestos para hacer eso, le dicen, no, los impuestos no nos gustan a nosotros. Eso no nos gusta, eso no va con nosotros. Eso es una realidad. Entonces, ¿por qué los llamo? Porque cuando nosotros hablamos de que hay que cortar el gasto, o se menciona y se insiste en que hay que cortar el gasto, que posiblemente va a haber que hacerlo. Hay una parte, yo no creo que vamos a poder cortar el gasto en intereses, ¿verdad? Porque eso nos haría quedar mal. Entonces lo que queda son las transferencias y las remuneraciones y los equipos y algo de inversión. Y un montón de derechos que se ven en las transferencias.
Las transferencias van a las municipalidades, transferencias van a programas de la caja, transferencias van a programas sociales, transferencias van a las asociaciones de desarrollo, transferencias van a los comedores de las escuelas o las juntas de educación de las escuelas, y usted empiece a sumar, a las universidades también, y usted empiece a sumar, y usted empiece a sumar. Esto lo digo porque entonces el esfuerzo que hay que hacer para empezar a revisar, casi que hay que hacerlo línea por línea. Casi que hay que hacerlo línea por línea. Cuando a nosotros nos dicen, voy concluyendo, primera idea, ese recorte y ese análisis hay que hacerlo con cuidado. Y también hay que tener mucho cuidado que cómo se hace la parte de los ingresos, porque dependiendo cómo se haga la parte de los ingresos, eso puede tener impactos en el desarrollo económico, desarrollo social. Eso también entonces hay que hacerlo con cuidado, pensando que la de menos va a haber que hacer de las dos cosas. Y cuando hablamos de todo el tema de los intereses, también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque desde luego va a haber que hacer gestión en el endeudamiento para tratar de bajar ese boco y permitir que eso libere recursos para hacer otras cosas. Entonces, ese es un gran asunto. Hay derechos, hay leyes que marcan procesos. Entonces, si nosotros necesitamos corregir o queremos ya finalmente como sociedad en estos procesos de acuerdo que hay que corregir cosas, esto tiene que pasar a las instancias que corresponden, que son las instancias ejecutivas formulando los proyectos, legislativas discutiendo y aprobando. En democracia, lo mismo en la parte de ingresos. No va a quedar de otra. Eso es así. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Ahora bien, si queremos ir a recoger plata de la otra parte del Estado que yo les estaba mencionando, instituciones, etcétera, etcétera, eso va a requerir reformas jurídicas y son mucho más estructurales. Y está totalmente abierto el capítulo de la discusión de si el Estado que queremos que tenemos es el Estado que nos funciona en el siglo XXI. Eso está totalmente legítimo. Es una discusión que a mí me parece totalmente abierta. Posiblemente algunas cosas de esas se pueden abordar de manera inmediata, pero otras van a requerir un poco más de trabajo. Eso por ahí. Tercero, como para ir tratando de aterrizar y concluir. Tercero, hay una tendencia muy grande a aceptar que los gastos en inversión son muy buenos, lo cual es cierto. Pero lo que sucede es que las arbitrariedades de clasificación de cuentas, hoy por hoy, y no es solamente de Costa Rica, sino en todo el mundo, ya algunos países empiezan a avanzar. Asocian invertir con varilla y cemento. Y ahí tenemos un problema muy grande. Antes de ser ministro, después de ser ministro, toda mi vida, desde hará unos, no sé, 20, 25 años que empecé a darle vuelta a estos temas, siempre pensé que cualquier inversión, utilización de recursos en potenciar la dotación de capital, eso tiene que ser considerado inversión, nunca puede ser considerado gasto. ¿Cómo es posible? Voy a tomar el ejemplo de un hospital. ¿Cómo es posible que si aceptemos que hacer el hospital y poner los equipos, eso sí es inversión, pero pagarle al médico o capacitarlo para que sea un médico general, pase a ser un médico especialista, en ese proceso de ser un médico general a un médico especialista, eso no se va a reconocer como inversión, por ejemplo? O si vamos al capital natural, ¿cómo es posible que lo que le pagamos a los guardaparques, que cuidan la dotación de servicios ecosistémicos y de flora y fauna que hay en los parques nacionales, eso se considere gasto corriente, que va a haber que lo acortar, porque es salario, ¿verdad?, de acuerdo a algunas posiciones, cuando en realidad esa gente está defendiendo el capital natural? Y así por el estilo. La buena noticia, mis queridos amigos, es que esta es una cosa que en otros países
ya se está empezando a discutir. Y ya se empieza a reconocer que vamos a tener dentro del nuevo mundo que se vendrá, que no sé si Dios me va a dar vida para ver estas cosas concretadas, se va a empezar también esa taxonomía en el registro contable de los procesos. Se va a empezar poco a poco a transformar, porque así como por aquí hemos andado algunos con estas tesis, resulta que también en otras partes del mundo se está empezando a reconocer que eso es así. En consecuencia, tenemos leyes que hacen mandatos, leyes que obligan a hacer gastos a esta parte del gobierno, hacia el resto de la sociedad y hacia otras instituciones que exigen financiarlas y no hay de dónde. Segundo, concepto de la inversión. Tercero, las separaciones. Pero hay un último punto que aquí a mí me parece que es central y creo que es mi obligación mencionarla dentro de este enfoque que le estoy tratando de dar a esta conversación. Cuando se creaban las leyes y no se daban las fuentes que iban a financiar los derechos, esos que hemos ido creando y acumulando y de lo cual todos nos sentimos felices, siempre aparecía el artículo, creo que es el 176 constitucional. Fíjense que yo ahora, sin ser abogado... esto y se fue el sonido. Perdón, ¿ya? ¿Me oyen? El 176 constitucional, ¿me escuchan? Sí, adelante, Guillermo. Sí. Donde dice que es la regla constitucional. En ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. Ese es un principio sabio. Pero entonces, ¿qué ocurría? Cuando usted llega y tiene un mandato jurídico que le dice que tiene que traspasar plata a X, no voy a mencionar a nadie para no ofender ni señalar a nadie. Y se tiene que hacer eso. Resulta que desde el ministerio, eso me tocó a mí hacerlo, mandábamos a preguntar, pues, ¿y a dónde hacemos eso? ¿De dónde hacemos eso? Por muchos años, el Poder Judicial y la misma Sala Constitucional, en muchas resoluciones, interpretaba que parte de los ingresos probables, como dice la Constitución, era el endeudamiento. Entonces, si cuando usted formulaba un presupuesto tenía que gastar 120, entre salarios, transferencias, inversiones, pagos de deuda, etcétera, le daba 120 y usted nada más tenía 110, entonces se ponía que había que endeudarse por 10 más, ¿no? Y entonces en la interpretación permanente, por mucho tiempo, lo que se dijo fue, bueno, parte de los ingresos probables es el endeudamiento. Hoy eso cambió. Esa es la buena noticia o la mala noticia, como se quiera ver, pero esa es la noticia. El hecho objetivo es este. Cuando se discutió la última reforma del año 2018 y la Sala Constitucional dijo que todo lo que se había hecho ahí estaba de acuerdo a la Constitución, ¿se acuerdan? Sí dio una interpretación que para mí es de las cosas más relevantes en materia de hacienda pública de principios de siglo o de los últimos 2 años, pero prefiero verlo como las tendencias, principios de siglo, este primer cuarto de siglo. La Sala dijo, mire, el equilibrio financiero del Estado es un derecho fundamental que debemos cuidar. Ojo, al igual que otros derechos. Vea qué cosa más interesante. Y además dice, restringe los ingresos probables a los ingresos que se recaudan por la gestión hacendaria del cobro de los impuestos.
separando ahora sí lo que es el endeudamiento de otras cosas. Esto es un cambio, queridas amigas y amigos, de la mayor trascendencia en la institucionalidad. Y de nuevo, las personas que tengan el honor de sentarse en esa silla, digo yo, en la silla de ministro de Hacienda, hacia futuro, desde a partir de ese momento, tendrán un mandato que ya está respaldado por una resolución constitucional que va a imponer esa restricción objetiva. Con un cambio que yo no sé, y aquí los abogados me pueden ayudar, yo no sé si fue por ley general normal o fue, ya eso subió a nivel constitucional, que se dice que cuando se genere una nueva erogación, un mandato, un nuevo derecho, una obligación de gastar al Estado, al gobierno central, tiene que identificarse la fuente de financiamiento. Eso es muy importante y posiblemente esto va a tener que ir evolucionando hacia futuro, porque vea que yo lo veo como las tendencias en la evolución hacia futuro, donde posiblemente si uno da una exoneración que crea lo que ahora llamamos un gasto tributario, que eso puede ser que cree un hueco, pues va a haber que quedar la fuente. Si queremos efectivamente como sociedad, como colectivo, como sociedad responsable, ir saneando paulatinamente este proceso que se nos reventó por un conjunto de circunstancias que se dieron. Con la excepción de un número que di, yo creo que hasta el momento logramos conversar de los grandes temas que hay en torno al manejo de la hacienda pública, su vinculación con el desarrollo económico, con el desarrollo social, y hacer esto en democracia, sin hablar de números. Pero al final del día, déjeme terminar con lo siguiente. Yo entiendo muy bien que la coyuntura, la situación, la preocupación nacional hoy por cerrar cuentas y números y cifras tiene a la gente usando mucho la máquina, la calculadora o el ábaco, como digo yo. Lo cierto del caso es que al final del día, con todo el manejo que se haga, ya no en la parte conceptual que hemos tratado aquí, sino en la aplicación específica de principios como estos o los de otras visiones económicas. Al final, esto va a llevar a números. Y si bien yo he evitado casi por una hora de usar la calculadora, tarde o temprano, todas estas cosas y lo que ahí se arme y se construya y se logre proponer y aprobar, va a tener resultados numéricos que son inevitables en esto. Y aquí paro, queridos amigos de organizadores, porque, bueno, no sé, me gasté casi 50 minutos, creo 55, ya es suficiente. Ojalá que haya podido transmitir con claridad lo que me interesaba plantearles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Guillermo. Muy interesante la visión que nos ha presentado. Ofrezco el uso de la palabra para quienes deseen usarlo. Nada más recordando, por favor, ser puntuales en el uso en la elaboración del comentario o de la pregunta para poder darle participación a la mayor cantidad de personas. Roberto, adelante, tiene la palabra. Espérate un momentito, Roberto, un momentito. Listo. Adelante. Roberto, está sin micrófono. Perdón, disculpe, ¿me escucha ahí? Ahí, adelante. Perfecto. Pues, como siempre, muchas gracias por la disertación al exponente. Y bueno, a mí básicamente me interesa conocer su percepción sobre el siguiente planteamiento. Es decir, yo he escuchado que mucha gente ha castigado el gasto público, lo ha señalado como un enemigo, que el sector público no ha sido afectado en medio de las medidas sanitarias, digamos,
o que no se ha visto afectado en esa línea. Sin embargo, el gasto público es el que ha mantenido de alguna forma la circulación de la economía nacional, ¿verdad? Lo que ha permitido de alguna forma cierto nivel de gasto de nuestra sociedad. Yo lo único que he escuchado desde muchas vertientes es recorte del gasto público y reestructuración del aparato estatal y las pensiones vulgares y demás. Pero yo no he escuchado a nadie hablar, digamos, de que la recaudación o que el gasto se puede equiparar, digamos, con una acción de tributos más eficiente en primer lugar, pero por volumen también. Es decir, si nosotros nos dedicáramos a desarrollar actividades económicas de altísimo valor agregado, como ya se hace en la industria médica, hospitalaria, por ejemplo, que constituye uno de los principales productos de exportación para el país, pero si nosotros, no sé, nos abocáramos a cybersecurity o nos abocáramos a desarrollo de tecnologías de infraestructura para la tecnología de información, ejecutando incluso proyectos para cambio de fibra óptica y demás, pues, eventualmente podríamos aumentar la renta del país, el Producto Interno Bruto completamente, y por lo tanto pues, las arcas del Estado se verían beneficiadas en función de la carga tributaria actual. No sé qué opinión le merece a usted ese planteamiento. Muchas gracias. Guido, perdón, Adelante. ¿vamos uno Sí. por uno o oímos varias? ¿Cómo hacemos? Uno Usted por es el que me uno. indica. Más bien como te quede más cómodo. No, usted me indica, porque de ahí no sé, para poder Uno por escuchar la uno, uno mayor por cantidad uno. de preguntas. Vamos uno por uno. Ok, muy bien. Yo pienso que el gasto público cumple un papel en el ciclo económico y en el circuito económico. Y el gasto público es una de las formas en las cuales parte, que eso que planteaba yo, de los excedentes económicos se reparten. Ahora, lo que es claro es que primero, ojalá sea un gasto que esté financiado, ¿verdad? Por lo que ya mismo yo expliqué. Cuando se imponen hacer erogaciones, gastos, y no tienen las fuentes de financiamiento, ya ahí se está condenando a cualquier estado a tener problemas. Eso es así. Entonces, muy importante saber que el gasto que se va a hacer venga financiado. Pero aquí yo creo que hay que también abrir otra ventana de discusión, que es mucho más cualitativo, aunque también es cuantitativo al final. ¿En qué sentido? Aquí lo que tenemos que garantizarnos es que la plata que estamos usando se utilice bien. Es un asunto de efectividad en el uso de los recursos. Y desde luego no se trata aquí de satanizar absolutamente ningún sector, porque yo creo que todo esto aquí realmente, a este país tenemos que entrarle con un espíritu absolutamente liberado de prejuicios. Discusiones a veces se ponían demasiado calientes, para decirle de alguna forma. Eso no ayuda. Aquí hay que entrar con un espíritu totalmente despojado de prejuicios y estar en una sintonía de que hay que tratar de entender a los interlocutores y pedirle a los interlocutores que también lo entiendan a uno. Entonces hay que medir si efectivamente lo que estamos gastando en salud, en educación, en los programas de vivienda lo estamos haciendo bien, en los programas sociales en general, si lo estamos haciendo bien, si hay formas de mejorar, si hay posibilidades de reagrupar programas y reagrupando programas tal vez hasta ahorrarse un poquillo de plata, pero siempre pensando en brindar los mejores servicios a los ciudadanos, etc. Desde el punto de vista teórico, por lo menos hay corrientes económicas que interpretan perfectamente que en una situación recesiva el gasto público es un instrumento que los estados tienen que utilizar. Si ustedes han revisado inclusive posiciones, planteamientos que ha hecho la misma gente del Fondo Monetario Internacional o de los organismos internacionales, ellos no lo niegan. Ahora, lo que sucede es que cada país tiene sus realidades. En el caso nuestro, esta pandemia nos agarró una situación fiscal hacendaria muy estrecha, con muy pocos márgenes de actividad. Y entonces, por eso yo decía que
que ojalá que ese gasto se pueda financiar, pero sí llamar la atención, porque sí, digamos la prensa nos informa, y digo la prensa porque es la que por donde se va la noticia, la que nos lo brinda, sí, que hay pensiones que son realmente exorbitantes, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que corregirlas, pero lo cierto es que los gruesos no están ahí, entonces hay que controlar y se han hecho esfuerzos por legislar esas cosas. Entonces, el gasto es útil, el gasto sirve, el gasto genera demanda agregada. Un gasto bien orientado, un gasto bien evaluado, un gasto efectivo hay que hacerlo. Entonces, qué sería parte de las cosas buenas que debieran salir de una coyuntura como esta en la que estamos? Que realmente pudiéramos establecer un sistema de evaluación y medición de los impactos que tiene el gasto. Y ahí hasta podríamos ir más allá, no solamente el del gobierno central, sino que podemos generalizarlo a toda esa otra gama de instituciones públicas que tenemos en el país. Eso es perfectamente una cosa factible, eso es constructivo y necesario. Por ahí reaccionaría yo en este momento. Sí, tengo una pregunta de Ana Isabel García. Dice, hola Guillermo, gracias por compartir tu experiencia y visión. En particular, ¿es viable en Costa Rica reconvertir parte de la inversión en desarrollo social en renta global como estrategia para lograr mayor igualdad y disminuir la cantidad de personas en situación de pobreza? Y le cedo la palabra una vez que contestes a Carlos Manuel Echeverría. En el uso de la palabra, después Clara Lieberman y Enrique Gomaris. Adelante. Sí, gracias Ana Isabel y bueno, y muchas gracias a Robert por la pregunta anterior. Bueno, yo en algunos chats que participo muy poco, dicho sea de paso, en algunos chats he emitido opinión sobre eso, pero yo no sé si, me imagino que ese será posiblemente uno de los temas que van a empezar a salir en estos esfuerzos de diálogo nacional. Y como les mencionaba, me comprometí a cooperar con la mesa técnica del Banco Popular y entonces, para evitar entrar en aspectos puntuales, ¿verdad? Ya, y no adelantar criterio, por si acaso ese tema entra ahí, prefiero no referirme. A otros amigos que en chats he comentado, ahí sí he dado mi opinión sobre eso. Pero por favor, les pido que mejor, en ese espíritu que digo yo, que hay que ir abierto y sin prejuicios, y mejor no adelantar criterios para no celar las discusiones, para no cebarlas. Ok, de acuerdo. Carlos Manuel Echeverría, en el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Guido. Un saludo muy especial. Memo, un gusto de verte y ser receptor siempre de tu forma de expresarte y la claridad de pensamiento. Con Memo volví a nacer hace unos 30 años, ¿verdad, Memo? Con Enio Rodríguez también, pero esa es otra historia. Enio, Carlos Manuel. Esta presentación, además veo gente por la que se le tiene gran aprecio ahí también participando. Mira, mi intervención tal vez apunta a lo siguiente. Primero, sí, yo creo que es importante aceptar. Perdón, Memo, me encanta que estés participando ahí con el Banco Popular. Vas a hacer una gran labor y ayudarles mucho. Es muy importante porque estos temas la gente no los maneja. ¿Ah? Todavía se maneja una versión del Fondo Monetario Internacional como si fuera la de hace 30, 40 años. Y las cosas han cambiado mucho. Depende mucho de los países. Aparato estatal sobredimensionado. Yo creo que eso es algo que tenemos que aceptar con claridad. La OCDE lo ha venido apuntando. Tenemos un aparato estatal como si fuéramos un país con el ingreso que tenemos, pero de 10 millones de personas. Y eso es insostenible. Eso no puede dar resultado. Aprecié mucho tu comentario recién que acabas de realizar sobre la importancia de la gestión. Y yo la veo en dos niveles. La gestión política, que es la que emana de la Presidencia de la República, en base a la Ley General de Administración Pública, donde el Presidente de la República da las directrices que se cumplen a través de los ministerios, rectores,
Vos fuiste, por ejemplo, no solamente ministro de Finanzas, de Hacienda, sino que fuiste rector del sector finanzas. Y que finalmente no agrupa solamente a las entidades del sector finanzas, sino que en aquel momento puede agrupar a todas las instituciones del Estado. Así es el poder que un ministro rector puede tener. Es más, hay entidades dentro de un concepto sistémico del Estado que están en varios sectores a la vez, como puede ser la Caja del Seguro Social, que está en 3 sectores: salud, finanzas y seguridad social. Y por supuesto, el otro tema, siguiendo esa misma línea, es el tema de la gerencia propia de las instituciones. Creo que ahí tenemos en Costa Rica enormes carencias. No sé qué está pasando con las escuelas de administración pública costarricenses, que no están generando el gerente público que necesitamos. Es muy importante, el gerente público tiene que tener un alto sentido, ya lo mencionabas, un alto sentido de la efectividad, que muchos entienden, yo lo entiendo así: efectividad es igual a eficiencia en el uso de los recursos y eficacia en el logro de los resultados. Carlos Manuel, tiempo. Ambos conceptos combinados. Me parece que es importante tenerlo muy claro. Y además, ya para terminar, la relación muy estrecha que debe existir entre Hacienda y planificación. Mideplan actuando como cabeza de un sistema que lo define en la ley 52525. Ministerio de Hacienda no es el indicado para dictar las prioridades del país. Este es un tema que creo que con Memo hemos conversado. El Ministerio de Hacienda lo que tiene es la claridad de los recursos que existen. El sistema de planificación, ley 5525, con Mideplan, ojalá fuera Ofiplan, lo dije la vez anterior, debería tener la capacidad de proporcionar las prioridades nacionales. En este momento es muy débil, no lo tiene, pero yo creo que deberíamos volver a eso para tener un aparato estatal dentro de un Estado moderno de mucho mayor coherencia, capaz de coordinar con el sector municipal, que es otro sector, con el Poder Judicial en lo que corresponde y obviamente con el Poder Legislativo. Yo me quedo ahí, Memo, nada más quisiera, y colegas, agregar eso. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias, Carlos Manuel. Adelante, Guillermo. Un gusto verte, realmente. Sí, yo pienso que, lo mencioné hace un rato, el tema de la evaluación y el redimensionamiento del aparato estatal está ahí y eso nos llegó. Lo único que, sobre lo cual llamaría yo, siempre pondría el dedo en el renglón, es que nunca eso vaya a significar cercenar los servicios sociales, los servicios que se brindan. ¿Me explico? Y posiblemente será un ejercicio, por lo menos como lo veo yo, para mejorar la gestión de los recursos que se tienen, porque, digamos, hemos construido a partir de la Segunda República un Estado que posiblemente para el siglo XXI vamos a tener, sin la menor duda, no posiblemente, sin la menor duda, vamos a tener que acomodarlo, ¿verdad? Entonces eso yo creo que es un punto de agenda nacional que tiene que estar abierto. Creo que eso nos va a tomar temas y eventualmente, doña Ana Isabel, este punto que estoy aquí hablando en general podría haberse empatado con la preocupación que usted me planteó, así por lo menos lo interpretaría yo. Claro, don Carlos Manuel ahora abre otro frente muy, muy, muy importante, que es la relación Hacienda-Planificación. Yo ahí tengo mis criterios. Me acuerdo que en el origen la Oficina de Planificación era Ofiplan, Oficina de Planificación adscrita a la Presidencia de la República como un órgano asesor. Y en fin, no, la de menos eso sería un tema a tratar en alguna oportunidad porque no es cosa menor. ¿Ah? Vamos a ver, no es cosa menor, no es cosa menor. Pero yo no estoy tan seguro, mi querido Carlos Manuel, que Hacienda no tenga que tener muy claro sobre las prioridades nacionales.
te lo digo. Precisamente me parece a mí que ahí es donde si nos volvemos al título de la conversación, de la charla, de esta conversación que nos pidieron, claramente se hablaba Hacienda, componente esencial del desarrollo económico y social. Donde yo lo que he tratado de plantear es que Hacienda no se puede ver como un fin en sí mismo únicamente, sino que tiene que estar absolutamente integrado con el desarrollo nacional, y el Consejo de Gobierno, el ministro de Hacienda, tiene que entender lo que le están planteando, el de turismo, el de vivienda, el de seguridad, porque esos son los que están gestionando la política diariamente. Pero en fin, esa es otra historia que repito, no es una cosa menor, sobre todo en vista, digamos, hacia un futuro. Esperemos que vayamos a repensar un poco la estructura del Estado Nacional. Gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia. Tiene la palabra Clara Lieberman. Les ruego, por favor, ser muy puntuales. Adelante, Clara. Muchas gracias. Guillermo, siempre es un placer poder verte y hablar contigo. Tengo mucho cariño para ti. Eres todo aparte de ser un señor, eres un gran economista, y siempre escucho tus disertaciones porque aprendo de ti, y eso es lo que a mí siempre me ha gustado. Mira, yo quisiera que me aclares un poquito más sobre la cuestión del préstamo del Fondo Monetario. Figueres me dijo que él está muy unido a lo del Banco Popular, y qué bueno que estás ahí trabajando en eso, pero yo quisiera que nosotros, nuestra bancada, ayudaran y hicieran una recolección de las necesidades y hagamos realmente nuestro convenio con el Fondo Monetario según las necesidades de Costa Rica y los pagos que hay que hacer. No según lo que ellos quieren, sino nosotros tenemos que poner nuestras capacidades y nuestras necesidades. Solo eso. Muchísimas gracias por haber traído a Guillermo aquí, que él sabe que tengo mucho gusto en verlo. Gracias. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, doña Clara. Mucho gusto saludarla ya a la distancia. Dice doña Clara que solo eso va a preguntar, dice. Ay, doña Clara, mire, como voy a decir algo en torno a esto sin entrar en mayores detalles, pero es público. Desde un principio, porque lo dejé por escrito, yo creo que es una buena idea acudir al fondo. Desde un principio lo dije. Entonces eso se sabe, o sea, eso es una posición de partida que se sabe. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no es... A ver, el país fue y le dieron 500 y pico de millones de un préstamo de desembolso rápido, que ayuda, desde luego viene a ayudar para los compromisos que hay que pagar, porque hay deudas que ir honrando. Y después el país pues tiene que decidir si sigue o no sigue adelante en un convenio que ahora sabemos que es de facilidad ampliada, que es un convenio que permite hacer cambios estructurales un poquito más grandes. Pero usted tiene toda la razón, doña Clara. El fondo lo que nos va a pedir es un programa creíble. Ya lo que le acabo de decir. Si el país decide ir adelante con lo del Fondo Monetario, el fondo lo que nos va a pedir es que como país presentemos un programa creíble. Y ok, entonces ahora, ¿cómo significa eso? ¿Qué significa eso? No voy a entrar aquí en detalles. A mí, ve qué curioso, a mí en mi vida me ha tocado negociar con el fondo 2 veces. Oficialmente, cuando era viceministro de Hacienda en Áreas 1 y siendo ministro de Hacienda en Áreas 2. Hicimos un crédito, ¿cómo lo llamamos? Un plan de contingencia que gracias a Dios nunca lo usamos. Pero entre uno y otro hay cambios, ¿verdad? Entre un momento y otro hay cambios, y ahora yo veo que todavía hay más cambios. Pero el fondo lo que pide es que se lleve un programa creíble. Después eso se va a transferir, que es la parte interesante, en un montón de matrices, que son un montón de números, ¿verdad? Lo que pasa es que detrás de ese montón de números hay políticas. Es más, posiblemente algunos de los participantes de
ha ido a revisar lo que cuando se recibió el primer desembolso, el fondo hizo unas primeras estimaciones, ¿se acuerdan? Yo mismo las he usado y en alguna presentación las utilicé. Eso se pasa a un montón de números, pero como dije yo aquí, detrás de todos esos números, por una parte hay políticas para llegar a ese número, y detrás de esas políticas, al final, doña Clara, hay gente. Entonces, ¿qué es la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos de este país o como país? Autoridades en primer lugar, desde luego, pero ahora ciudadanos fíjense que en eso, déjenme hacer un paréntesis, fíjense que eso, el Banco Popular, de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, la plenaria o el documento lo han firmado más de 50 organizaciones. Saben ustedes, y ahí hay compromisos nacionales, donde hay gente que dice, mire, si queremos construir. Bueno, la responsabilidad que tenemos ahora como sociedad es empaquetar, si se decide ir por el fondo, una propuesta que sea creíble. Pero lo importante es, armada la propuesta, a la hora de presentarse, esa propuesta tiene que tener los compromisos de cumplimiento. Y esos son compromisos de cumplimiento de autoridades y de ciudadanos. Esa es la parte interesante. Ahora, lo cierto del caso es que el tiempo va corriendo, entonces va a haber que meterle un poquito el acelerador a las cosas. Pero así lo veo yo, doña Clara. Usted lo que lleva es la propuesta del país, y el país dice, esto es lo que quiero hacer, ustedes nos ayudan. Ahora, ampliando, si el fondo dice, sí, esto me parece razonable, me imagino que va a venir y va a decir, corrijan aquí, corrijan allá, esto no calza, esto no cuadra, esto sí, y razonablemente se llega al acuerdo. Eso puede abrir el espacio para que haya apoyos de otros tipos de financiamiento que nos permitan precisamente ir apalancando una serie de transformaciones que espero yo en Dios y en nosotros, ¿verdad?, vayamos poco a poco construyendo a lo largo de los próximos meses para este país. Y que eso va a requerir, en la de menos, algunas transformaciones van a requerir recursos para financiar. Entonces, repito, lo que hay que hacer es una propuesta creíble, y eso es parte de la discusión que el país tiene que transparentemente construir. Así lo veo, doña Clara. Muchas gracias. En el uso de la palabra, Enrique Gomaris, les recuerdo, por favor, ser muy puntuales. Adelante, Enrique. Enrique Gomaris. Ya, ahora sí me oyen. Ahora te escuchamos, adelante. Ok, muchas gracias, Guillermo. Quiero ser lo más puntual posible, pero hay dos cosas que quiero mencionar. La primera, una de carácter procedimental. El problema consiste en que en varios estados ya, incluso en algunos en América Latina, no se aprueba ninguna ley sin que detrás tenga un respaldo de cómo se financia. ¿Ok? O sea, eso es una regla fundamental de carácter procedimental. Y claro, aquí lo que ha sucedido es que hay montones de normas emitidas sin decir de dónde va a salir la cosa. Pero voy a una cuestión más de fondo. Yo sí creo que efectivamente el equilibrio fiscal es parte de los fundamentos de la democracia. Y bueno, ya cada vez más está estableciéndose a nivel constitucional. Pero yo te sugeriría sacar la cabeza del Estado y pensar en el sistema político. Porque lo que resulta es que no hay cultura ciudadana de equilibrio fiscal, incluso ni siquiera de fiscalidad. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de antes del COVID, como en Ámsterdam, una de las cosas que más se vendía en la calle cuando iban a haber presupuestos era la propuesta presupuestaria, y toda la gente se la compraba. O sea, estamos a años luz de una cultura política ciudadana que entre en los temas del equilibrio fiscal. Pero además es que estoy convencido de que hay una cultura política opuesta. Es decir, aquí se ha desarrollado una cultura política en la ciudadanía, ¿sí?,
que significa qué me va a dar la democracia y el Estado, y a partir de ahí los compromisos en torno a los impuestos, etcétera, que le doy yo al Estado, es una distancia sideral. No hay una cultura política favorable al equilibrio presupuestario y a saber qué me va a dar el Estado y qué tengo yo que darle al Estado en compensación. Y eso, lo que significa es que, sumado al enorme nivel de desconfianza mutua que existe en este país, lo que va a suceder es que va a haber una enorme dificultad para llegar a algún concepto en la cultura política de la ciudadanía de la necesidad del equilibrio presupuestario. Y ahí está, porque luego nos quejamos de los partidos, ¿sí? Pero los partidos están recogiendo la cultura política de la ciudadanía, que dice pocos impuestos y mucho gasto del Estado, mucho beneficio y poca obligación. Y eso está establecido a nivel ciudadano de una manera radical. No solo en Costa Rica, pero... Vamos cerrando, Enrique. Sí, pero en Costa Rica es muy evidente. Guillermo, ¿quieres? Muchas gracias, Enrique, por la reflexión. Vamos a ver. Aquí es muy importante para abordar este tema que usted plantea, la calidad del servicio que recibe el ciudadano, para que esté dispuesto a aportar a la olla general que permite financiar esos servicios. Si el ciudadano siente que, por ejemplo, las carreteras por las que transita están bien, se va a sentir a gusto. Si el ciudadano siente que el servicio de transporte público que le están brindando, que se le está brindando, sirve, pues va a estar dispuesto a pagar las cuotas o las, las tasas o los cánones que van implícitos en tarifas y en esas cosas. Entonces, por eso yo insistía mucho en que más que el monto del gasto, aquí lo que hay que ponerle muchísimo cuidado es en la calidad del gasto y que el ciudadano sienta que la sociedad le está respondiendo. En ese sentido, déjeme decirle que me gusta el señalamiento usted de la cultura ciudadana, creo que así fue como lo llamó. Y esto, desde luego, hay que construirlo desde la base. Y posiblemente la mejor forma de construirlo es con el ejemplo. El ejemplo desde las autoridades. ¿Verdad? Por eso, yo sí creo, habiendo dicho hace un rato, que a mí me parece que el gasto público es un factor de demanda agregada y todas esas cosas, insisto en que uno de los aspectos que más tenemos que poner cuidado es en esa calidad del uso de esos recursos que estamos dando. Ahora bien, hay un cambio fundamental, es que yo quiero repetirles, hay un cambio fundamental en la interpretación constitucional del artículo 176 de nuestra Constitución Política recientemente, y eso va a permear y eso va a impactar de manera directa. Y estaba viendo aquí uno de los participantes en el chat, que no va a perder tiempo buscándolo, mencionaba que eso se las trae, claro que eso se las trae, pero ahí hay un cambio fundamental. Y después, desde luego, esto nos lleva a nosotros a otro aspecto muy importante que tiene que ver con la formación de nuestra gente. Las clases de cívica, recuperar la historia nacional, las clases de cívica, donde no solamente nos enseñan derechos, pero que también nos enseñan deberes. Y eso tiene que ser desde los niños, desde el inicio, desde que nos vamos movilizando en esta vida. Y voy a recuperar el tema de la historia. Pues yo tengo hijos también y ya tengo nietos. Chiquitos los nietos todavía, pero ahí van, ya se van haciendo grandes. Mis hijos ya, gente adulta. Y pues recuerdo que algo de lo que siempre se conversó en la casa era entender que la Costa Rica que hoy tenemos no es que nos cayó del cielo. Esta Costa Rica se construyó
y se construyó a partir de momentos de tensión. Por Dios, eso no nos vayamos a, no nos engañemos. Entonces, dicho todo esto, yo lo que creo es que bien conducido, bien canalizado, y si podemos construir esas confianzas, soy optimista de lo que pueda salir, porque a los pueblos les llegan momentos en los cuales tienen que resolver en democracia los conflictos a los cuales está sometido. Por ahí la dejo, es una reflexión desde luego muchísimo más amplia. Y es la vida ciudadana, la democracia. ¿Vamos a ser nada más observadores o queremos ser más participativos? Hay formas que se empiezan a ver germinalmente, repito, a mí me tiene sorprendido que en esa iniciativa de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, la Asamblea Plenaria, que es la que va a tomar las decisiones, estemos claros en eso, hay 157 organizaciones que se comprometieron a seguir los estrictos procedimientos que están identificados y lo firmaron. Y al que no le gusta lo que va saliendo se puede ir, eso nos han explicado. Y a las mesas, en mi caso, yo no sé cuántas capacitaciones de método ya he tenido. Para después entrar a lo que me toca. En fin, digamos que este país, y lo conversaba, no sé, por aquí lo vi al principio, tal vez ya tuvo que irse, lo conversaba con uno de los participantes de este foro, que lo vi hace un rato, insistía yo en que este país siempre encuentra los mecanismos para ir resolviendo conflictos. Sigo optimista, eso es lo único que puedo decir. Sigo creyendo que nosotros como pueblo nos sentimos muy identificados con las formas que la historia nos ha facilitado, y creo que todos entendemos que aquí vamos a tener que poner todos para sacar esta cosa adelante. Gracias, Guillermo. En el uso de la palabra, Rodrigo Valenzuela, José León de Santi, y concluye Luis Fernando Díaz, con quien cerramos la lista de participantes por asuntos de tiempo. Adelante, don Rodrigo. Muchísimas gracias. Mira, me interesa primero agradecerle la posibilidad de poder estar aquí. Muy buena la exposición de don Guillermo. Principalmente el tema del contrato social, porque el contrato social al que nosotros tenemos que llegar hoy es distinto al que se llegó, por ejemplo, antes. Estoy hablando de la política que nosotros hemos visto que se implementó en un país como Chile, que es neoliberal, y que hoy día la propia ciudadanía demanda un cambio hacia una república un poco más socialdemócrata, donde el Estado ya no es subsidiario, sino que realmente hay una claridad de la política. Y yendo un poco más atrás, no en este marco solamente jurídico, sino también poniendo en cuestión la legitimidad de las constituciones que nosotros nos han normado, o que le han puesto el marco antropológico al país, porque fueron hechas simplemente o bajo una dictadura o bajo directamente otros sistemas que no son los que se están hoy día demandando. Hoy día nosotros tenemos movimientos sociales que quieren entrar a la constituyente, hay grupos de observatorios fiscales que se dedican principalmente a cuestionar las decisiones de justamente de pagos, de quién tomó esta decisión, en qué año se tomó, por qué hay que seguir pagándolo. Esto se aprendió un poco de lo que ocurrió en Argentina con estos movimientos que entraron a la política. Entonces, de cuestionarlo todo y de volverse lo más participativo posible en este marco, que son las constituciones, y luego las decisiones de pago, gasto y necesidades. Entonces ahí fuimos detectando, por ejemplo, que a nivel de todos los sistemas, las fallas, porque una cosa es crecer, pero en el caso nuestro tuvimos crecimiento exponencial con nuestras políticas neoliberales, pero tenemos fallas graves, por ejemplo, en capacitación. Nosotros no tenemos toda la población capacitada para enfrentar la cantidad de recursos, por ejemplo, que en algún momento se pudieron producir o se pudieran seguir produciendo. En términos de capacitación, de educación, nosotros no tenemos educación cívica tampoco, no tenemos educación financiera. Todo el mundo tuvo acceso a crédito, igual que le ocurrió al país, pero la gente no se supo comportar y se sobreendeudó. Y después tenemos tampoco que no hay una provisión de recursos financieros para poder decir con esto vamos a funcionar hacia adelante. Está toda la población en emergencia, tenemos
4 millones de personas en estos momentos que están registradas como deudores morosos y 2 millones de personas que perdieron sus puestos de trabajo. Y con ellos hay que hacer estos contratos nuevos, con ellos hay que enseñarles rápidamente. Entonces, mi punto es, en este nuevo contrato social, ¿cómo va a haber que enfrentar en el futuro las emergencias, teniendo en cuenta que no está sistematizado todo ese movimiento de la calle a través de los partidos políticos? ¿Vamos a vivir siempre en emergencia? ¿Vamos a tener que cambiar siempre los presupuestos? ¿O cómo se va a legitimar la política de Hacienda? Esa es la pregunta. Gracias, don Rodrigo. Guillermo, Vale. adelante. Sí, muy rápido. Muchas gracias, don Rodrigo, por esa... Perdón, don Rodrigo, Guillermo, para tu información, don Rodrigo nos acompaña desde Chile. Es un seguidor y un analista de la realidad chilena muy bien. Y latinoamericana. Sí, muy gracias, bien. Gracias. Muchas gracias. Mire, no, yo nada más voy por tiempo, ¿verdad? Por rapidez también, decir lo siguiente. El contrato social exige un contrato hacendario. Eso es un asunto que yo he venido, lo he escrito también, lo he desarrollado porque estoy convencido de eso. Porque es decir, la silla de Hacienda es lo que va enseñando todo eso. Un contrato social debe sustentarse en un contrato fiscal. Un pacto social se sustenta en un pacto fiscal. De otra manera, no hay forma de sostenerlo. Yo creo que con eso le respondo. Veo que usted asiente con su cabeza. Ese es el fondo de la discusión. Aquí, por eso, la conversación es si vamos hacia la redefinición de algunos aspectos de las actividades estatales, las responsabilidades ciudadanas, los roles que van a tener los distintos grupos, etcétera. Qué cosas, pedacitos o cosas constitucionales habrá que revisar, leyes, etcétera. En el fondo, lo que estamos es hablando que el pacto social, o el que salga, o el que venga, el que tengamos, etcétera, tiene que estar sustentado en un acuerdo hacendario. Esto es fundamental, eso, le agradezco tanto ese punto y ciertamente si yo he escrito sobre eso en algún momento, si les interesa, o van ahí tal vez en el blog, que todavía quedan algunas de esas publicaciones, ahí está desarrollado. Muchas gracias. Gracias. José León de Santi, en el uso de la palabra. Adelante, José León. Voy volando. Pero mencionar que es un gusto oír, aunque sea virtualmente, a mi querido y viejo amigo Guillermo Zúñiga, aunque el viejo soy yo. No, él está más joven. Miren, voy a tratar de resumir las inquietudes. Muchas ya se aclararon, muchas ya se expresaron y otras en otra oportunidad las haré. Pero quiero, resumiendo, una que me queda ahí en el buche, tal vez porque a los ciudadanos de a pie, como yo, hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, a mí está muy claro ese dogma, para llamarlo de alguna manera, de que no se deben crear nuevos gastos, nuevos obligaciones al Estado sin señalar la fuente. Eso es clarísimo. Pero, ¿quién determina? Y hablando de gasto y de ingreso, y voy a hablar más de ingreso porque el gasto es un tema todavía más complejo y muy político, ¿no? Pero en caso del ingreso, ¿quién determina fehacientemente en este país que los ingresos que generan los impuestos que tiene el Estado costarricense y otros ingresos similares que tiene el Estado costarricense están en el punto máximo de aporte a la sociedad? Es decir, que el impuesto de la renta que se estableció produce la renta máxima que puede producir en estos momentos, o que el impuesto, qué sé yo, el que ustedes quieran imaginarse. ¿Quién determina eso? Si alguien determinara con claridad que hay un espacio
todavía pues no hay necesidad de recurrir a determinar la fuente, porque nadie hace eso. Pero cuando se hace el presupuesto, se estiman los ingresos, pero no se dice precisamente lo que estoy planteando. Y de pronto salen otras voces, ya sean sindicales o cámaras empresariales o otras fuentes de poder, y hablan de la evasión fiscal, de la elusión, del contrabando, del exceso de gastos. Pero ¿quién determina eso? ¿Quién nos puede decir fehacientemente a la sociedad? No, mire, aquí hay un espacio y sí se puede aprobar esa ley, le dice a los diputados, o mire, no hay espacio, busquen otra fuente, póngale un impuesto más grande a los moteles de paso, o lo que sea. Esa es mi inquietud, tratando de resumir, por supuesto, un ámbito mayor de inquietudes que tenía. A ver si me expliqué, querido amigo Guillermo. Mucho gusto verte, José León. Que estén muy bien todos allá. Mire, a ver, cuando estabas planteando el tema, se me cruzaron un poco los carriles. Cuando planteabas que cómo se determina, estás pensando si esa es la carga tributaria máxima que se pudiera tener en una sociedad, ¿es eso? ¿O es en términos de recaudación? ¿Usted me podría aclarar antes de responderle? En realidad estaba pensando en términos de recaudación. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, no, vea, la Contraloría hace sus estudios, ¿verdad? Y ahí salió un número. Recientemente, bueno, no, digamos, hace unos 4 o 6 años, ya los estudios de falta de recaudación o de evasión los hace la Dirección General de Hacienda también, que es un órgano del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo se hace esto? Se agarra el impuesto, bueno, perdón, yo no es que lo haya hecho, pero conceptualmente, ¿cómo es la cosa? Se agarra el impuesto X, se ve el desenvolvimiento de la actividad económica y tiene un potencial de recaudación, digamos, de 100 y está recaudando 80. Entonces hay un hueco de 20 ahí. Y así para cada una de las líneas. Ahora, ¿eso a qué se debe? Eso se puede deber a muchas cosas, queridas amigos y amigas y amigos. Uno, a que hay una gran cantidad de impuestos que tal vez no están dando lo que tienen que dar, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hay que hacer. Usted acaba de agarrar así una tapa de una olla y la destapó, que es la olla de los ingresos, José León. Puede haber impuestos que no están rentando lo que dan. Inclusive yo he leído opiniones de gente que yo respeto mucho que dicen que hay algunos que es más caro administrarlos que lo que generan. Ok. Entonces, eso es una parte. Todo eso va a haber que hacerlo. Eso es una exigencia casi. Segundo, está el tema de la mezcla entre lo que es evasión propiamente y lo que es elusión. Elusión es, ustedes lo saben, ¿verdad? Las leyes tienen un montón de huecos, parecen como un queso suizo, ¿eh? Y entonces por ahí la gente razonablemente hace sus, llamamos, escudos fiscales, utiliza los mecanismos para evitar pagar todo lo que le toca pagar. Pues, ni modo. Entonces, aquí hay diseños que hay que precisar, aquí hay diseños que hay que corregir, y en este país aquí hay gente que conoce de eso, aquí hay tributaristas que saben de eso, o sea, los que hay que traer y decirles, mire, ustedes el mandato es cierren todos los boquetes que tienen las leyes. Por ejemplo, nada más lo menciono. Perdón, en los diseños de los impuestos también ahí se puede llegar y capturar hasta ciertos montos o no. Es decir, una cosa es un impuesto cedular y otra cosa es un impuesto a la renta global, por ejemplo. Lo que puede recaudar uno y otro es distinto. Ahora, pero en uno o en otro hay que hacerlo de tal manera que los espacios del queso, los huecos del queso se blinden. Y eso, ok, entonces ahora voy a lo que me decían temprano, don Gomaris y todos los otros otras personas que han participado, que me decían,
que hay temas de ciudadanía por medio, y aquí hay responsabilidades que atender, y porque al final esas modificaciones, estimado José Luis y compañeras y compañeros, amigas, amigos, pasan por la Asamblea Legislativa. y ahí es donde finalmente se aprueba la estructura única, la estructura definitiva, final de la estructura del impuesto. Entonces, sí, yo creo que hay espacio, hay todavía mucho espacio, hay una expectativa grande que me dicen que viene esta inversión enorme que va a hacer el país, no es Hacienda, es el país en un sistema informático. Vamos a ver, porque la verdad es que ahí hay que ponerle, las máquinas y los sistemas hacen lo que se les dice que hagan, y si la hora en que se basea eso en las máquinas, ahí hay una llamada de atención que yo creo que vale la pena recuperar. Gracias, José León. Usted, ese es un tema de no acabar. Luis Fernando Díaz tiene el uso de la palabra. Adelante, Luis Fernando. Gracias, Guido. Guillermo, muchísimas gracias. Le tocará cerrar la reunión a Carlos Rivera y otras cosas que él hace siempre al final, pero yo no quería dejar de agradecerle a Guillermo porque entendió el cómo y nos ayuda en un proceso en el que veníamos, que empezamos hace unas 2 semanas, dentro de las 22 o 23 sesiones que llevamos. Las últimas 3 las hemos dedicado a pensar en ese tema que bien se entiende como la necesidad de establecer un nuevo contrato social. Y Gomaris nos hizo aterrizar en algunas cosas. La semana pasada aterrizamos muy fuerte en el tema de la educación cívica, con la preocupación de si tenemos tiempo o no. Y Guillermo hoy nos cierra algunas cosas que nos habían venido quedando un poco sueltas. Y es interesantísimo cómo él plantea que una de las funciones de Hacienda en el Estado en general es el dar credibilidad. Eso a mí me deja fascinado. Yo creo que Guillermo puso una palabra notable en ese inventario de las condiciones del nuevo contrato social. Dentro de eso, el tema del derecho, aunque Alejandro González manifieste la preocupación de que hay que comerlo con mucho cuidado, el derecho al equilibrio financiero, me parece que es otro gran aporte de Guillermo, el recordarnos que eso ahora está vigente, porque a veces se nos olvida no el por qué, sino el por qué no, vamos a ver, o lo contrario. En el caso de no tener equilibrio financiero, ese lo pagamos todos, especialmente los menos culpables del desequilibrio financiero. Y esa es la razón por la que es un derecho constitucional el equilibrio financiero. Y es muy bueno que Guillermo lo haya traído de vuelta a nuestro pensamiento sobre el nuevo contrato social. Yo todos los sábados trato de agradecerle a unos 3 o 4 de esos que nos distinguen con la presencia, aunque se nos van yendo. Hoy hubo aquí 67 personas en el pico alto y se mantuvo en el promedio parecido al de la semana pasada, de 60 personas, pero han participado gente que sabe de esto y que nos distingue con ese conocimiento, como Olman, Leiner, Teófilo, Saúl, Numa, Pablo Sauma, todos amigos de CEDAL y compañeros de muchas luchas, junto con los habituales, que aquí hay un grupillo, Guillermo, de los habituales, que no fallan los sábados. Hay 30, 35 que ya tienen el sábado ocupado para venir a esta sesión. Gracias a todos. Y no quisiera terminar sin una especie de lamento. A mí me preocupa, yo sé que Guillermo se ha comprometido y lo hace de buena fe con lo del el trabajo que están haciendo en la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, pero a mí me preocupa desde la perspectiva que aquí hemos hablado hace días en el tema de la sedición, el que se legitimen algunos grupos que no están actuando con toda la honestidad. Y yo hubiera preferido, es una preferencia personal, que el presidente de la República fuera el que convoca y no la Asamblea del Banco Popular, y que todos se reúnen alrededor de la figura que en este momento tiene la autoridad legítima. Pero esa es mi preferencia y entiendo la de otros y la respeto.
Guillermo, gracias, gracias, gracias. Guido, te devuelvo para la... Sí, muchas gracias. Nada más quisiera agregar y adicionar un punto muy, muy particular, y con esto le cedo la palabra a Carlos Rivera. Guillermo nos trae aquí un pensamiento que es el que debe prevalecer, y es que detrás de la economía y detrás de la política hacendaria siempre hay gente. Estos no son números, no son modelos matemáticos, es que cada decisión que se tome en ese campo, hay gente que sale beneficiada o gente que pierde, y eso hay que tenerlo muy, muy claro siempre. Cedo la palabra a Carlos Rivera. Adelante, Carlos. Gracias, Guido, y gracias a todos los que nos han acompañado la mañana y la tarde de hoy, y muchas gracias a Guillermo. En realidad ha sido muy, muy provechosa toda tu intervención, y sin duda que viene a complementar lo que hemos venido, como se mencionaba antes, lo que hemos venido haciendo desde hace varias semanas. Bueno, y desearte muchos éxitos con el equipo que estás trabajando, ¿verdad? Porque yo creo que aquí es para beneficio del país y los mejores resultados en la situación tan compleja que ahorita tenemos. El próximo martes tenemos elecciones en los Estados Unidos. Como todos los procesos que se dan en las grandes naciones o algunas naciones, posiblemente tengan efectos y consecuencias en nuestro país. Y vamos a analizar las elecciones en los Estados Unidos y el impacto en la democracia costarricense, ¿verdad? Que es realmente importante. Ya hemos tocado en algún momento estos aspectos, pero creo que se torna fundamental después de conocer qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Si es que pasa. Bueno, para eso hemos invitado a la politóloga Tatiana Benavides Santos, que es consultora internacional, reside en Estados Unidos y nos acompañará aquí, y para lo cual los invitamos. Creo que será una jornada igual que todas estas, muy rica para seguir discutiendo, pensando y proyectando lo que debemos hacer hacia el futuro. Que pasen una linda tarde, cuídense mucho, y Guillermo, muchas gracias por tu acompañarme. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Que estén bien. Hasta luego. ¿Qué pasó? Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Ya se murió? Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias por la invitación y gracias al expositor. Gracias. Excelente. Gracias, Guillermo. Organizadores. Hasta luego, Memo. Hasta luego Gracias. todos. Hasta luego. Hasta luego. Suerte, Saúl. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y a todos ustedes. Todo se va resolviendo. Lo más importante es que todo se resuelve.